Y David era la primera vez que salía, es como que tenía miedo porque nunca había ido ni a una matiné, ni a ningún lado. En ese momento se usaba mucho ir a la matiné de Jessie J, vamos a suponer, ¿no? Manuel lo hizo escuchar un día antes el CD de Callejeros, porque David no sabía ni quién era Callejero, y le dijo, vamos, vamos. Me dice, pa, nosotros nos estamos yendo a Cromañón a despedir el año. Bueno, hijo, bueno. Cuídese, pórtese bien, sí, papá, quédate tranquilo. Y empezó el show. La verdad que, como estábamos medio en esa, que había un montón de gente y además un poco la idea de, estábamos acostumbrados a ir a ver recitales donde no éramos tantos. Ahí yo que nos quedamos atrás, dijimos, no teníamos ganas de ir para adelante y qué sé yo, por lo menos al principio. Como fue el primer tema, nos encontró atrás y también atrás estábamos cerca de la puerta. Como te digo, éramos un montón, estábamos por todos lados. Pero un poco lo que me acuerdo es eso, más de esa noche, digamos así, de esa parte de la noche. Pero sí estaba como de la mitad del escenario hacia atrás y estaba con él y pasó todo muy rápido. O sea, estábamos cantando y de repente estábamos en una recontra densa, muy distinta, pero fue todo muy, muy rápido. Cuando comenzó el incendio, mi amigo me dice, bueno, vámonos. Yo digo, no, esperemos, una cuestión de segundos, corte de luz. Y ahí cuando me vuelvo a dar vuelta, mi amigo ya no estaba, ya estaba emprendiendo la salida. Yo recuerdo que tenían en los registros de ese momento que había pasado por al lado de una barra. Trato de buscar la barra en la oscuridad, ya ahí a los pocos segundos comienzan los gritos, la desesperación de la gente. Hasta que esa era como una especie de círculo de fuego, empieza a expandirse cada vez más, empiezan a caer cada vez más pedazos de techo prendido fuego. La gente obviamente hizo un círculo gigante en lo que era el espacio donde estaba el público. Y ahí es cuando para la música. Y de repente fueron segundos en los que ese círculo de fuego se expandió, pero en cuestión de milésimas de segundos, y ahí la gente empezó a correr. Atiende mi hijo, el Gaby, el mayor, atiende el teléfono, se lo paso. Y yo me quedo ahí nada más. Me dice, pa, se está prendiendo fuego el boliche. Vaya a buscar a los padres de los amigos de Luca. Salí corriendo en ojota y en short como estaba. Nada, yo veía todo eso y yo decía, parecía una película de terror, que no podía creer que estábamos pasando esto. Y con la idea de que todos los chicos que yo miraba, se me hacía que era David, que ya lo iba a encontrar, que le iba a limpiar la cara a uno y que iba a ser mi hijo. Se cumplen 20 años de aquella noche del 30 de diciembre que marcó para siempre la vida de los sobrevivientes, familiares y un país entero que exige memoria. El boliche República de Cromañón se convirtió no solo en un símbolo de la corrupción y sus consecuencias, sino también en el motor de la resiliencia y la lucha colectiva. El día después de Cromañón, a mí, en mi caso particular, duró 15 años. A mí lo que me tocó fue estar bastante bien acompañado por familia y por amigos, sin saber en qué situación estaba yo de salud mental, emocional, digamos, ¿no? Todo el mundo estaba bien dispuesto, predispuesto para acompañarme. Yo digo que duró 15 años porque recién 15 años después, hace 4 años y medio, 5, puedo hablar del tema. Entonces, de alguna manera, resignificar ese proceso para mí, o el día después, empezó hace no tanto. Yo creo que Cromañón es para muchos de nosotros, de nuestra generación, hecho fundacional y constitutivo de mucho de nuestra identidad y de nuestra personalidad, subjetiva y colectiva. Todos los que sobrevivimos a esa noche, no solo los que fuimos a Cromañón, de alguna u otra forma fuimos marcados por ese suceso en plena adolescencia,
que también es un momento muy constitutivo de cómo nos relacionamos con los demás, etc. Para muchos de nosotros, y para mí particularmente, lo siento como una gran interrupción. Yo era distinto. De la noche a la mañana, literal, cambiamos 100%, o sea, después no hablábamos, no nos reíamos más, no nos queríamos reír, si nos reía nos daba culpa. No comíamos, no salíamos, no podíamos subir un colectivo o a un subte, y fueron muchos años. O sea, el estrés postraumático tiene sus oleajes y tiene sus intensidades. O sea, nos robaron parte de nuestra adolescencia, parte de nuestra juventud, y eso también fue constitutivo de nuestra identidad. Yo creo que soy otra persona de la que iba a ser, básicamente porque yo a los 16 años siempre digo lo mismo, para mí hubo un corte en mi inocencia. Cuando tenés 16 años es normal que no le tengas miedo a nada, y yo me encontré con la muerte de frente, entonces me construí como otra persona, pero esa persona también es la que tiene claras un montón de otras cosas. Entonces soy completamente diferente a esa Sofi que entró en Cromañón. Se fue generando como una comunidad y también un espacio de apoyo, porque estábamos entre pares que nos podíamos entender lo que habíamos vivido. Y a partir de esta reconstrucción, de las historias de cada uno, entre todos, como que ya fue cayendo la ficha de lo que había pasado, y ya lo difícil era sostener esa mochila, ¿no? Uno después de entender lo que había vivido. Sigue siendo duro por las pesadillas, los pensamientos que fue despertando todo esto en nosotros. Lo más difícil era poder, en principio, la culpa por sobrevivir, que creo que es algo que pasamos todos. Eso era difícil de sobrellevar, sobre todo cuando habían fallecido tantos pibes y pibas. Fue lo que primero tuvimos que aprender a madurar y a entender, y aún así es difícil porque quedaron muchas vidas en el camino. Y en segundo lugar, yo con 19 años, la muerte para mí no era una posibilidad, bajo ningún punto de vista. Y desde Cromañón para acá se me presentó como algo que estaba ahí, a la vuelta de la esquina. Yo recuerdo que mi mayor inquietud en las consultas con psicólogos, psiquiatras, era esa, que yo ya entendía que la muerte era una posibilidad y visualizaba mi muerte, algo que me resultaba imposible antes que eso. Para mí eso fue lo que más impacto me generó, y es algo una mochila que me sigue acompañando. Eso fue demostrativo y sigue vigente la expresión de los sobrevivientes y familiares y no familiares, porque se recuerda mucho esa noche de terror, esa noche de la masacre, cómo los chicos sin conocerse se abrazaban entre ellos y dijeron: esto no puede quedar así. Por supuesto que yo le agradezco y siempre consideré que el mejor testigo es el sobreviviente, porque él es el que vivió. Y el rock yo lo entiendo también como un espacio de protesta, un espacio de solidaridad, de lucha codo a codo, que es lo que se termina demostrando esa noche, que es algo no hay nada como lo espontáneo, y esa noche fue espontáneo. La juventud fue solidaria, sin saber quién era el que tenía al lado. Todos ayudaron, todos colaboraron. Obviamente cada proceso fue personal. Hay muchos que dejaron la vida ahí por volver a entrar, y eso realmente se convirtieron en héroes, porque terminaron salvando muchísimas vidas, aún entregando la propia. Y en Cromañón se vio eso, un
pueblo solidario que piensa en el otro y que no dudó un segundo en tenderle una mano al que estaba pasando un momento difícil. Fue realmente conmovedor el esfuerzo de todos los pibes por salvar vidas. Esos pibes que estábamos ahí, que muchos éramos del primer, segundo, tercer cordón del conurbano bonaerense, además de mucha gente de Ciudad Autónoma, no estábamos ahí tratando de reventar todo, ni de destruir todo, sino tratando de hacer escuchar nuestras voces disonantes después de un periodo político, económico, social, cultural muy complejo los años anteriores, y que el proceso de solidaridad que queda, entiendo yo, evidenciado en Cromañón por parte de adolescentes y jóvenes, también es parte de la resignificación de Cromañón. De las 194 personas que murieron esa noche, cerca de 60 eran matanceras. Hubo más de 1.400 personas heridas y son más de 3.000 los sobrevivientes de la mayor masacre no natural del rock mundial. Y después de ahí empezamos a reunirnos con los papás en Isidro Casanova, en las vías de Casanova, a ver quiénes somos de La Matanza. Y así empezamos a agruparnos con los papás, armamos una asociación civil que se llamaba PAC en ese momento, que funcionaba en Casanova, pero no tuvimos la ayuda de Derechos Humanos ni del Estado para poder llevar eso adelante, porque imagínate que éramos padres, éramos trabajadores y nunca tuvimos una instrucción para poder llevar adelante una ONG, no sabíamos de qué se trataba. Se disolvió en 2 años porque no la pudimos sostener, nadie nos ayudó, nadie nos colaboró para poder seguir, ¿no? Así que, pero igual, independientemente, igual seguimos en la lucha, no hacía falta tener una ONG para luchar por la memoria de los chicos. Éramos el único grupo de Matanza que llevamos hasta 25 micros llevábamos. Era llegar a Plaza de Mayo y esperarnos a nosotros, bajar y arrancar el acto y después, porque la mayoría de las familias que perdimos a nuestros hijos eran los chicos de acá en La Matanza. Era o nos organizamos, o sea, 2004. O sea, no había chance de que no nos organicemos. Si bien tardamos nosotros en 10 años en constituir la Cordi, ya empezamos a entenderlo en lo colectivo desde el día 1. Pero además antes de entrar. Ir a ver el rock en una época como la del 2004, 2003, era al principio un lugar de goce, de disfrute, pero además hacer política. Y la juventud del 2001 era una juventud invisible. Y no es casualidad que en el único lugar también donde íbamos a hacer política, a gritar nuestras frustraciones, nuestros deseos, nuestro proyecto de país, ahí en ese lugar, de alguna u otra forma, prendíamos las bengalas. Nosotros decimos, nosotros no prendíamos las bengalas nos prendían a nosotros y por lo menos por un ratito dejaba de ser invisible. Pero todo por luchar. Nunca bajé los brazos, siempre sostuve que si yo me quebraba hubiese sido más difícil o algo como que no estaría más en este mundo. Por eso sostengo que Él es el que me da sus energías, me la transmite a mí. Por eso estoy así. Estoy fortalecido. El abrazo simbólico que nos hacemos nosotros. Con ese abrazo simbólico nos decimos todo. Estamos bien, estamos mal. Estamos mal. Pero entre nosotros estamos bien. Porque nuestros hijos deben estar re contentos que nosotros nunca bajamos los brazos, que nunca hemos parado de luchar, de marchar, de exigir justicia por la masacre de Cromañón, por estar enteros. Me parece que hay culpabilidades penales, civiles, legales y después morales. Las morales son súper discutibles porque primero tienen que ver con el hecho, pero además con tu moral, lo que vos crees que debería haber hecho.
y las otras también. Me parece que hay una responsabilidad del Estado en cuanto a acción y omisión, que está recontra aprobada. Cohecho activo, cohecho pasivo, comisario, policía, bomberos, inspectores, bueno. Ya sea del Estado Nacional, policías, como el Estado de la ciudad, los inspectores. La responsabilidad del jefe de gobierno, por supuesto. Yo creo que nadie se levantó con la idea de, a ver, hoy vamos a matar a tanta gente. No, eso sé que no. Porque no, pero con la idea de llevarse los bolsillos llenos, sí. ¿Y eso cuál fue el costo? La muerte de nuestros hijos. Porque ellos no implementaron para que las cosas estuvieran bien. Todo estuvo mal. Nosotros, sobrevivientes, 20 años después, no tenemos todavía nuestros juicios cerrados. Es decir, no tenemos respuesta de la justicia hoy. La mayoría de nosotros y nosotras sigue aguardando todavía. Creo que nosotros somos el pueblo que demanda a las autoridades que no cumplieron y que estamos siempre intentando recordarles que seguimos acá y que las cosas están mal hechas y que sobre eso no hay discusión. Creo que se lograron cosas, pero esas cosas se lograron con la construcción comunitaria de un montón de gente que decidió hacerse cargo de su propia historia y hacer algo con eso, por los que no pueden y los que no están. En octubre de 2022, el Senado sancionó la ley para convertir al boliche en espacio de memoria. Hoy, 2 años después, todavía no se ejecutó la expropiación. Mientras tanto, este lugar, el Pasaje de los Pibes de Cromañón, reúne a quienes quieren recordar a las víctimas y acompañar a los sobrevivientes, con su música y en silencio. Cromañón nos pertenece a nosotros, pero no a nosotros solos como sobrevivientes. Creo que le pertenece a la sociedad argentina, a la ciudad de Buenos Aires. Tiene que haber un lugar donde los pibes puedan ir a recordar que eso sucedió por un lado y que tienen todo el derecho de divertirse sin tener miedo a morir.